Es director del CIFEAC, que es uno de los grupos de investigación más antiguos y más respetados a nivel internacional. Y bueno, pues Carlos, vamos con el caso más raro, por no llamarlo bizarro, que tú tengas conocimiento. Mira, yo creo que aquí muy interesante la pregunta. Nada más quiero hacer un pequeño paréntesis a lo anterior que había comentado, de que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué esa diversidad de seres? ¿Por qué esa gran descripción de que no son los mismos seres? Bueno, aquí hay que recordar que los factores físicos inciden en cómo son los seres humanos, ¿no? Y por eso, bueno, hay mucha diversidad de cómo son los que viven en África, cómo son los que viven en Noruega. Los que viven en la alta montaña, arriba de los 4.000, 5.000 metros de altura, ¿no? Como sucede en América del Sur. Exactamente. Que son, o sea, son iguales a nosotros, desde luego, pero hay ciertas características a modo de la zona donde ellos viven. Muy representativa por el aspecto geográfico, ¿no? Entonces, todo ese aspecto, si aquí estamos viendo nosotros en la Tierra que esos aspectos geográficos inciden en una diversidad de personas, en una diversidad de colores, estaturas, etcétera, pues muchísimo más van a incidir en aquellas partes del universo. Nuevamente aquí me dirán los científicos, pues, ¿cómo van a venir aquí a visitarnos, no? Sí. Pero bueno, sobre la aceptación de que esos tripulantes ovni vienen de distintas partes del universo porque están descritos de distinta forma, quiero yo hacer ese paréntesis rápidamente a que la hipergravedad y la hipogravedad de alguna forma influiría en cómo serían estos seres. ¿Por qué? Porque cuando regresan los astronautas de estancias largas en el espacio, por ahí hay el dato, ¿no? De que uno de los astronautas que estuvo más tiempo en la estación espacial, Valery Polyakov, vivió o permaneció 437 días, ¿no? A bordo de la Mir entre 1994 y 95. Y bueno, por ahí está el astronauta norteamericano, Mike Finke, que estuvo 381 días. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando regresan a la Tierra, resulta que aparentemente crecieron 1 centímetro, 1,5 centímetros más. ¿Por qué? Pues porque no están sometidos a la gravedad, que tiene la Tierra. Y por ahí hace algunos años hubo un científico mexicano del Instituto Politécnico Nacional que hizo un extraordinario libro que yo ya no lo he encontrado, lo perdí, lo presté y ya seguramente ya no lo regresaron. Y bueno, él, el doctor es Ramiro Iglesias Leal, y escribe un extraordinario libro de hacia dónde evolucionará la raza humana. Entonces él simplemente, y de una forma muy sencilla, dice, pues, si se tuviese un planeta con una gravedad distinta a la Tierra, ya sea en mayor o menor grado, pues los seres ya serían totalmente distintos. O sea, nosotros, si llegáramos a otro planeta. Las personas que viniesen de otro planeta, que la gravedad no fuera la misma que la que tenemos aquí en la Tierra, serían distintos. Serían distintos. Pero entonces, ¿cómo debemos de entender, Carlos, en este aspecto, que la mayoría de los contactados nos refieren de que pues son igualitos que nosotros? Tú estás diciendo que la mayoría, pero acuérdate que hay una clasificación que yo mencioné en donde vamos a tener animaloides, donde vamos a tener... Con insectos, ¿no? Mencionaste también. Bueno, dentro de los animaloides, los insectoides, los humanoides y esos exóticos, ¿no? Y dentro de los animaloides, pues no podrían faltar los famosos reptilianos. ¿Qué tan famosos se han hecho últimamente? Sí, y déjame contarte aquí rápidamente, me preguntaste sobre los casos que a mí me han llamado más la atención. Sí, el que consideres el más extraño. Pues son los reptilianos. ¿De plano? Sí, aquí en México yo he tenido 3 noticias de esos seres. En una ocasión yo fui a dar una plática allá en Chihuahua y precisamente hablé sobre este tema de la galería extraterrestre.
Al final de la plática se me acercan dos rancherotes, ¿no? Altotes, como son los de Chihuahua. Ahora sí que casi de 2 metros. Y yo dije, a lo mejor estos sí son extraterrestres. Sí. Pero se me acercan y me dicen, oiga, pues nosotros vimos ahí en el rancho unos seres como esos, como los lagartoides que usted dice. Y yo le pregunté, oiga, ¿y cómo? Dice, pues pasaron corriendo, ya era el atardecer y pasó un ser corriendo. Entonces, bueno, yo creo, yo me pregunto, pues estas personas de allá de Chihuahua, que jamás habían escuchado sobre estos seres y que les llamó la atención, pues me están confirmando ahí de la existencia de este tipo de seres. Otra nota. En alguna ocasión, hace 2-3 años, yo fui a una copiadora porque iba a someter un libro a registro de autor y estaba yo compaginando ahí las ilustraciones de este libro. Sí. Y una persona me empezó a observar y veía con insistencia y vio, total, no. Te preguntó. Sí. Me dice, ¿qué usted le interesa ese tema? Y le digo, sí, pues yo escribo sobre este tema. Dice, es que, ¿qué cree? En mi edificio viven unos reptiloides. No. Sí, exactamente, ¿no? Igual, la misma expresión. La misma expresión, yo dije, claro, sí. En silencio, ¿verdad? Ajá. Y entonces me empezó a contar estas experiencias que en ese edificio lo habían estado dejando los vecinos porque estos seres eran muy raros, o sea, los reptiloides, ¿no? Ajá. Y que él estaba a punto también de irse, pero que si quería que él me llevaba a ese edificio. ¿Y fuiste? No, en absoluto, no. ¿Te dio miedo o qué? Sí, totalmente. ¿En serio? ¿En serio? Pero tenías ahí, a lo mejor podías haber conocido a los reptiloides. ¿Y para qué los quiero conocer? ¿Y para qué quiero quedar desequilibrado como si realmente, oiga, vine a conocerlo? No. Entonces me dio su celular y me dice, acompáñeme, yo lo llevo, pues porque ya vio. Pero antes de eso, él me dijera, es que yo conozco a unos reptiloides, me empezó a hacer pregunta tras pregunta tras pregunta. Okay. Fácil, no sé, 5, 6, 7 preguntas. Y me dijo, oiga, pues usted sí sabe. Okay. Sí. Entonces, y fue cuando entonces ya soltó todo. Sí, ya me dijo, oiga, pues allí Yo dije, sí, yo le hablo. Pues no, jamás le hablé, ¿no? Y bueno, por ahí hay otro par de casos, ¿no? Pero son pocos los que hay en la República Mexicana sobre estos seres así como... O sea, reptiles quiere decir como unas lagartijas. Así es. Unas lagartijas paradas. Con escamas. Porque recuerda también el que investigó Roberto Contreras, de la vocacional 8. Ahí está otro. Y no hay que dejar de mencionar el caso de Cristina Leguízamo, acuérdate, que refiere que o su traje o su piel tenía escamas. Entonces, y manos palmeadas, como si fueran las de un pato, entre los dedos había una membrana. Entonces, sí son pocos, pero pues realmente esa causística que ha ocurrido aquí en México, tenemos representatividad de seres iguales, de seres grises y los reptilianos. Claro, perfecto. Pues muy bien. Pues Carlos, yo te quiero agradecer que hayas estado acá con nosotros. Espero que no sea la última vez que estés, que sea constante tu participación, ya sea aquí, directo, o vía telefónica, y que nos vayas compartiendo este insólito archivo tremendo que tienes. ¿Ya cuántos libros son en total? Bueno, 21 de temas paranormales. No, de los que tú tienes de todo el mundo en tu biblioteca. 4,000, ¿no? 4,000, qué barbaridad, imagínese. Bueno, pues muy bien, Carlos Guzmán, gracias. 65 es la más importante. Sí, en términos de dimensión, en términos de cantidad. Ajá. Y esa gran oleada nos sirvió para que hubiera muchos avistamientos de seres extraterrestres, porque se aseguraban que los platos voladores descendían y bajaban seres de su interior. Sí, efectivamente. Y por ahí en el libro que escribí precisamente al respecto de Galería Extraterrestre, cito a algunos de esos casos que precisamente son los clásicos, ¿no? En México. Y que se refirieron y que acontecieron en la oleada del 65. Hay un caso en particular que yo investigué, no precisamente en ese año, ajá, del 65, sino fue
pues yo creo que unos 3 años después, porque estaba yo muy niño, y fue cuando pues ya de alguna forma empecé yo a centrar mis pensamientos. Y resulta que fue un caso que sucedió en septiembre del 65, en plena oleada, en la plena crescendo de esta oleada, y resulta que se vio a un ser alto, a más allá de 2 metros, 2 seres, en la colonia Narvarte. Okay, sí. Como hace referencia, bueno, yo me enteré aquí de esta situación, de lo de la colonia Narvarte, porque posterior a ese año, yo hice una investigación pues bastante grande de la oleada del 65, y bueno, estamos aquí curiosamente en la casa de la prensa. de la prensa, y resulta que se publicó que 4 señoras habían visto a ese ser en la colonia Narvarte, en la calle de la Quemada. ¿Cómo era ese ser? Bueno, pues ese ser, entonces, sorprendidas, las describen sí como un humano, completamente, con una figura humana, pero sin nariz. Curiosamente. ¿Como un humano? Como un humano, pero sin nariz. Bueno, aquí hay que recordar que muchas de las observaciones de los testigos, acuérdate que, y sobre todo de los grises, dicen, no, es que nada más le vi como 2 hoyitos. Así es, ¿no? exacto, Pero que no tienen una nariz como la de nosotros. Su pelo, refieren los testigos, era grisáceo. Algo que le llamó mucho la atención, y que refiero ahí en el libro de Galería Extraterrestre, fue que sus ojos brillaban intensamente, y esa grabación esa observación, lo refieren que eran de color rojizo, y la apreciaron pues, básicamente como de esquina a esquina. Entonces me llamó mucho la atención esa noticia, y como yo vivo muy cerca de esa calle de la Quemada, y mencionaba la esquina de otra calle, entonces un día, y estaba yo muy joven, no sé, tendría yo creo que 15 años, apenas, y bueno, toqué al edificio donde precisamente hacían la intersección esas calles. Me abrió el portero, y yo le dije, oiga, porque curiosamente ahí en el periódico daban el nombre y apellido de las personas. Sí. No me fue difícil encontrar a esa persona, y entonces le pregunté, oiga, vengo yo a buscar a tal persona. Y me dijo, sí, ya no vive aquí, tiene meses de irse, que se fue. Ajá. Y yo le pregunté, oiga, ¿y usted sabe alguna circunstancia por la cual se fue? Dice, pues es que tuvo una crisis nerviosa, después de una crisis nerviosa, y se fue. Entonces, pero a raíz de esa crisis, a raíz de esta observación. Quiero yo suponer que bueno, esa crisis, como te mencionaba, yo pues muy jovencito. Fui a investigar este caso cuando ya había pasado 3 años, quizás a lo mejor tenía yo creo que 13 años, ¿no? Sí. Entonces, pues me llamó mucho la atención que no encontré yo a esa testigo, y que el portero me había dicho, se fue a vivir fuera del Distrito Federal porque tenía una crisis nerviosa. Entonces, bueno, aquí entramos al tema de las conjeturas, no sé si derivado de ese encuentro, pero hay que recordar que en realidad los grandes encuentros, los verdaderos encuentros, producen un shock. Exacto. Ahora, Carlos, me llama la atención de que en la calle de la Quemada, en plena Ciudad de México... Pues, en la noche. Era noche. Okay. Era noche. ¿Se tiene más o menos el horario? Después de las 9 de la noche. Okay. Entonces, bueno, no es algo muy común. No, desde luego. ¿Te mencionan ahí la altura? No, los seres simplemente, como hice yo la referencia, Ajá. muy altos, no percibieron, no observaron una nariz, y la refulgencia, ¿no? De los ojos, ¿no? En forma rojiza, y el pelo grisáceo. ¡Qué barbaridad! Grisáceo. Entonces, bueno, pues todas estas características
nos hacen referencia a la posibilidad de pues precisamente sí, de un ser extraterrestre, ¿no? Exacto. Porque fue 1965, fue septiembre y en pleno auge, en la plena oleada. Exacto. Ahora, ¿hay casos parecidos a ese que se hayan registrado en otra parte de la Ciudad de México o en otro lugar de la República Mexicana? Sí, en cuanto a la estatura. Okay. Y sí, en cuanto a esos ojos rojizos, refulgentes. Porque yo recuerdo, perdón, Carlos, tú también lo sabrás, que en la década de los 90 salió mucho este asunto del famoso chupacabras. Sí, desde luego. Y los ojos era la característica principal que algunas personas, algunos testigos, le veían rojos y muy, muy luminosos. Quizá tenga que ver algo ahí con eso, o son cosas completamente distintas. Yo creo que son situaciones distintas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ahí hay una constante. Una característica. De que los ojos son rojizos. Entonces hay que seguirle recopilando información para que una vez que ya tengamos un buen número de casos, pues encontremos esas constantes. Okay. Y entramos aquí al tema de las constantes, y lo que quiero comentar es que sí hay una situación que se repite en los seres que dicen haberse visto. ¿Cuál es esa situación? Un cinturón Ajá. Ancho, sí. Que en algunos casos dice que tienen como especie de lentejuelas, como especie de piedras brillantes, sí. Como especie de foquitos. Y el primero que nos hace la referencia a ese cinturón es Salvador Villanueva Medina. Okay. En 1953, cuando recordarás que tiene la famosa experiencia, que es un taxista que lleva a unos norteamericanos a la frontera, su coche se descompone por ahí de Ciudad Valles, pasan la pareja, bueno, pide un aventón, se los lleva a otro carro, él se queda ahí a tratar de arreglar su automóvil, se mete debajo del automóvil y en eso veo pues que están parados unas personas, sale del automóvil y bueno, ahí viene la descripción de cómo son los seres que vieron o que Villanueva vio. Sí. Y aquí en este caso es los seres de tipo nórdico, pero de estatura baja, de por ahí de 1.20 de estatura. Sí. ¿Y qué es lo que refiere? Dice, pues es que yo les vi como su traje. Él pensó que, dice, pues estos parecería que fueran extranjeros, que fueran quizás europeos. El señor difícilmente cursó la educación primaria y entonces, bueno, pues son extranjeros, probablemente son europeos de algún país nórdico, porque eran güerillos y dice que usaban una especie como de traje ajustado al cuerpo. Okay. Aquí viene otra constante, ese famoso traje ajustado que van a referir muchos otros testigos de otros testimonios de tripulantes ovni. Pero el cinturón, vuelvo a la constante sí. Del cinturón, porque voy a mencionar 2 casos más que pasaron en México y que nos refieren nuevamente al cinturón. Bueno, entonces hasta ahí lo de Villanueva, okay. Que sí. Los refiere a estos seres de estatura corta, nórdicos de tipo güerillo, okay. Que tienen un cinturón y que cuando estos seres lo invitan a que vaya con ellos, dice que se introdujeron hacia unos pastizales y que él iba pisando lodo, pero dice que estos seres iban flotando. Ellos no caminaban, sino que iban flotando, sino que caminaban, ¿no? Claro. Entonces ellos, Villanueva dice que pues que ese vestimenta o traje era parecida como a la pana, como si fuera semejante incluso también a la lana, ¿no? Okay. Y aquí viene otra posible coincidencia con otros casos, porque Ajá. Dice que la piel del ser era semejante al marfil
La piel de, la piel de los seres sí. era semejante. O sea, blanca completamente. Sí, bueno, así entre es. blanca, amarillita, un poquito, beige, algo así. pero, ¿no? pero marfil, ¿no? Porque si no hubiera dicho, bueno, es como la de nosotros, o es güerilla, no, pero él dice marfil, ¿no? Su pelo platinado. Bueno, aquí entre el platinado y el grisáceo o gris que vieron claro, las personas de la quemada, de la calle de la quemada. de Narvarte, pues prácticamente sería igual. Su pelo medio quebrado u ondulado y les caía a la altura de los hombros, ¿no? Hay que recordar que en aquella época, en 1953, pues esa situación de pelo largo no se acostumbraba, ¿no? No era bien visto. No, además ya vino a resurgir, hay que recordar cuando surgió los hippies a principios de los 60, ¿no? Que esta generación llamada la X, pues empezó a denominarse que estaba en contra del sistema y todo eso, ¿no? Así es, ¿qué te parece, Carlos, si hacemos una pausa? Ya son las 11 de la noche con 31 minutos y continuamos platicando de esto que nos estás mencionando, porque recuerdo el caso de Enrique Mercado. Es exactamente al siguiente caso que iba. Perfecto, pues vamos, porque en el caso de don Enrique Mercado, de verdad que es fantástico, fantástico. Imagínense, ¿estuvo qué? ¿28 horas? ¿28 o 48? 48. 48 horas con los extraterrestres conviviendo. Ahí se dio cuenta qué comían, qué hacían, dónde dormían, o sea, de todo, absolutamente de todo. Así que bueno, no le cambie, no se vaya, porque estamos conversando con Carlos Guzmán, quien nos va a dar a conocer más detalles de estos seres extraterrestres que han sido avistados en la República Mexicana. Si usted desea hacernos algún comentario, o a lo mejor usted nos sintoniza de la calle de la Quemada ahí en la Narvarte, que a lo mejor haya tenido por ahí conocimiento de este incidente, llámenos 5518 11 de la noche con 34 minutos. Seguimos conversando con Carlos Guzmán sobre los extraterrestres, los cinturones, el cabello platinado, estos trajes muy ajustados, y estamos llegando ya a conclusiones y a características que han sido detectadas tanto en la República Mexicana como en muchos otros países. Eso de verdad que nos lleva... por eso es importante tener una casuística, una a su vez estadística, que nos permita precisamente lo que has hecho, Carlos, ir determinando ciertos factores que se van encontrando en muchos casos aquí en México. Sí, efectivamente, Johanan. Y de ahí precisamente con este objetivo surgió la idea del libro que tengo publicado de Galería Extraterrestre. Ese libro de Galería Extraterrestre resumo yo a 77 casos de humanoides, 77 casos de avistamientos de seres extraterrestres alrededor del mundo. Y estos 77 casos provienen de una gran cantidad de fuentes bibliográficas, libros de distintas partes del mundo, revistas a las cuales yo estaba suscrito, la famosa Flying Saucer Review, wow, de las boletín, clásicas. Sí, el boletín de APRO, de APRO Estados Unidos, sí, que bueno, dejó de producirse a la muerte de Jimmy Coral Lawrence, el boletín de la NICAP, en fin, una gran cantidad de material ufológico, claro, en donde yo saqué estas notas. Y bueno, estos casos mexicanos que también están incluidos ahí. Que están súper buenos. Y entrábamos con el caso de Enrique Mercado. Exacto. Y Enrique Mercado, que, bueno, tú lo conociste, claro, yo también tuve la fortuna de conocerlo. Para mí Enrique Mercado fue un caso real. Enrique Mercado pues era una persona sencilla, un contador, vivía de su profesión, jamás lucró porque lo invitasen a hablar de su experiencia, y mira que tuvo distintas invitaciones fuera del país. Fue invitado a Alemania, por ahí creo que fue invitado a España, a relatar simple y sencillamente su experiencia. Y él dice que los seres que él lo contactaron, ajá, eran de 2 metros de altura, de finas facciones, piel parecida a la de un durazno. Rosadita, ¿no? Así, sí. Y sobre todo con esos especie de cabellitos, pelitos, ¿no? Que tienen los duraznos. Y nuevamente aquí
hay un detalle que se va a repetir en cuanto al cabello. Color plateado brillante y rizado. Ah, ok. De cuerpo atlético, constitución formida, los ojos de color verde y cejas eran dobles hacia arriba, con un traje aparentemente hecho de pues una fibra ahí media rara, ¿no? Pero sería ajustado a su cuerpo. Ajustado, efectivamente. Okay. Y nuevamente venimos a encontrar el cinturón. Okay. Y el ser el que contactó, le dice, agárrate de mi cinturón. Exacto. Cuando lo lleva a la nave. Cuando lo lleva a la nave, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro punto, en otro caso. Repetitividad, ¿no? Ahora, Carlos, nada más así, a grandes rasgos. Don Enrique Mercado contacta a estos seres extraterrestres en un bar. Sí, bueno, hay que recordar que tuvo varios encuentros. Cuando sucede lo del cinturón, acuérdate que está en la parte de la azotea de su casa. Así es. Entonces, bueno... Y esperando que bajaran por él, ¿no? Sí, pero la primera vez, el primero fue en un bar, ¿no? Sí, así es. Entonces, aquí tengo el texto exacto, correcto, que describe don Enrique Mercado. Vestía con un traje de una sola pieza, ajustado de lo que es la cintura en la parte baja, en la parte de los hombros parecería un poco más holgada. Las botas parecidas a las que usaban o usan los boxeadores, no llevaban correas. El color de ellas era de color verde pálido, casi confundiéndose con el gris. Nuevamente aquí encontramos gris, ¿no? Sí. El traje en la parte de abajo era de color azul cielo y de la cintura hacia arriba era de color marrón. Pero estos seres, a pesar de esa descripción del tipo de color de piel, eran prácticamente como humanos. Dicen, ¿no? Sí, altos, pero humanos. Ninguna diferencia con nosotros. No, y cuando refiere que ya está en la parte interior de la nave, ve no a seres masculinos, sino a seres femeninos. Y él dice que, pues, muy bellas, ¿no? Estas extraterrestres, tanto su claro. aspecto anatómico como físico, y vestían exactamente igual como los hombres, pero su altura, pues, no era más allá de 1,75. De cualquier manera, pues, 1,75 como aquí, ¿no? Los más o menos una estatura normal, ¿no? En claro. relación hombre-mujer, pues, los hombres son más altos ligeramente que las mujeres. Dice que tenían una dentadura perfecta, pero la nariz aquí sí, un poco ancha, con pestañas largas, rizadas, cejas bien delineadas, ¿no? Entonces aquí estamos frente al tipo de ser humano, prácticamente igual. Exactamente. Oye, qué interesante todo esto, porque, Carlos, yo al momento que te escucho, pareciera que nos estás hablando de una película de ciencia ficción. Bueno, hay que recordar aquí que la Hollywood... yo creo que ha tomado muchas de las descripciones de estos seres de realmente cuestiones Exacto. reales, cuestiones vívidas, ¿no? Yo creo que toda esa descripción en ocasiones que parecería fantástico, pues hay que recordar la famosa frase de que la realidad supera la ficción. Exacto, sí, así es. Y bueno, ahorita que mencionas lo de que estos seres parecerían ficción, hay que recordar la famosa película también de por allá de los años 50 de El día que paralizaron la Tierra. Ah, es cierto, sí. Tenemos dos seres donde el extraterrestre es un humano completamente y detrás de él un robot. Así es. Totalmente, ¿no? Entonces ahí se conjunta el ser humano y el robot. Que en el caso de Enrique Mercado dice que los seres grises son robot. Dice, no, okay. Dice, esos seres son robot. Los seres grises, para las personas que a lo mejor no estén muy familiarizadas con el asunto ovni, son aquellos seres chiquititos, bueno, de 1 metro, 1,5 metros más o menos, de su piel de color gris, muy delgados, una cabeza muy grande, ojos completamente negros, y que son los que se encargan de hacer, pues, aquellas cosas feas a los seres humanos, ¿no? Por las abducciones, ¿no? Así y es. Que aquí hay otra coincidencia. Sí. Porque Enrique Mercado dice... es que son robot.
Otros testigos mencionan que esos seres son clones. Ah, ok. Es un ejército que precisamente los han utilizado para diversas labores, pero que son seres que en un momento determinado Claro. fueron clonados. Así es. Y aquí viene otra, y estamos en el terreno de las hipótesis, ¿no? De otra explicación de que, bueno, si esos seres son clonados, entonces, pues parecería que hay una cuestión lógica del por qué esos grises abducen a los seres humanos. Y algunos abducidos dicen es que hacen experimentos genéticos. Y hay que recordar cómo es que ven moverse a estos seres grises. Y algunos testigos refieren que no flexionan las rodillas. O sea, ¿cómo van caminando entonces? En forma, si tú no flexionas la rodilla, pues es... ¿Brincando? Exactamente, como haciendo pequeños brinquitos de cuando das un paso hacia adelante. De una pierna a otra. Exactamente. ¿Qué es lo que aquí encontramos como un factor explicativo a esos seres que dicen que son robots, que dicen que son clonaciones, que dicen que su anatomía no está ya en una forma como si fuera un ser humano para flexionar su cuerpo? Bueno, pues resulta que aquí nosotros tenemos, dentro de las afectaciones al nacimiento de los seres humanos, una enfermedad que se llama progeria. Así es. Y esa enfermedad progeria, pues se sucede en un caso en 1,000,000 o en muchos más. Por allí hace poco, desafortunadamente, salió en un periódico del Distrito Federal un caso de un niño mexicano que tiene progeria. ¿Y qué es progeria? Pues progeria es el aceleramiento del envejecimiento de ese ser, de esa persona que crece y que al año es como si ya tuviera 30 años y sigue creciendo y su ser va envejeciendo aceleradamente, de tal manera que a los 20, 30 años pudiera parecer que es una persona de unos 75, 80, Sí. 90 años, ¿no? ¿Y qué característica tienen estas personas que tienen esa enfermedad de progeria, de ese aceleramiento envejecido? No tienen pelo, son calvos, son cabezoncitos, tienen ojos saltones, ojos grandes, sus movimientos pues son lentos, no tienen la flexibilidad que un ser normal, ¿no? Entonces nuevamente aquí viene a concatenar, ¿no?, otra posibilidad del por qué esos famosos grises no flexionan las piernas. ¿Cómo lo viste caminar? Pues como si hiciera brinquitos, ¿no? Y que diera un paso adelante y un brinquito y otro brinquito así. Ah, qué bien. Qué interesante esto. Muy bien, pues Carlos, vamos a nuestro último corte. Ya son las 11 de la noche con 46 minutos y me gustaría en el siguiente bloque, que es el último, que pudiéramos entrar en aquellos casos de seres extraterrestres raros, completamente distinto a nosotros, el que más te haya llamado la atención, porque sé que algunas de las películas de Steven Spielberg, sobre todo la de los Gremlins, fueron sacadas de hechos precisamente de contacto de que lo avistaron en alguna parte de Estados Unidos y de ahí toman la idea y de ahí sacan todo, se nutren para la película. Y hay que recordar también que se asegura que el grupo de rock en español, Los Enanitos Verdes, se ponen el nombre ante la oleada que se estaba viviendo allá en Argentina y que había salido un caso de unos presuntos seres chaparritos, delgaditos, cabezones, pero de color verde. Saludos a tu audiencia. Pues gracias. Agradezco también en la producción a Gerardo García Piña, en la jefatura de información Adrián Moscoso, la voz institucional Valeria Zukovsky, en los controles de Expediente.0 Gerardo Daniel y un servidor Johanan Díaz Vargas frente a este micrófono. Y la invitación para que usted nos siga, nos escuchemos la próxima semana en punto de las 11 de la noche. Vamos a tener un súper programa y bueno, pues ahí síganos. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.